Ecología según su nivel de organización. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Dependiendo de su nivel de organización, la ecología se divide en diferentes ramas. La primera de ellas es la autoecología. La autoecología estudia las relaciones entre un organismo individual y su entorno. Analiza cómo un ser vivo se adapta a las condiciones ambientales como el clima, la disponibilidad de alimento o la competencia con otras especies. Un ejemplo de esto es el estudio de cómo un cactus sobrevive al desierto o cómo se adaptó al desierto. Este estudio pertenece a la rama de la autoecología. La demoecología, o también llamada ecología de poblaciones, es la rama que estudia las poblaciones de una misma especie, es decir, un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un área determinada. La demoecología estudia aspectos como el tamaño de la población, su densidad, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y cómo influyen los factores externos en su crecimiento y disminución de la población. Un ejemplo de esto es el estudio de cómo la población de lobos varía en un bosque dependiendo de la disponibilidad de presas. Otra de las ramas es la cinecología. La cinecología estudia la interacción entre las diversas especies dentro de una comunidad biológica. Analiza cómo conviven diferentes organismos en un mismo ecosistema, cómo compiten por los recursos o cómo dependen de ellos mutuamente. Un ejemplo de esto es el estudio de la relación entre los árboles, los insectos, aves en un bosque tropical. La cuarta rama es la ecología de ecosistemas, que como su nombre lo dice, la ecología de ecosistemas se enfoca en el estudio de los ecosistemas completos, considerando tanto factores bióticos como los factores abióticos. Los factores bióticos son aquellos de hecho son todos los seres vivos. Y los factores abióticos son factores que también interactúan en el ecosistema, pero en sí no están vivos, como la temperatura, el suelo, el aire, etcétera, etcétera. Esta rama analiza el flujo de energía y el ciclo de los nutrientes dentro del ecosistema. Un ejemplo de esto es el estudio de cómo la contaminación afecta la calidad del agua y por lo tanto a las especies que dependen de ella. Uno de los aspectos claves de esta ciencia es el estudio de ecosistemas, los cuales son sistemas formados por seres vivos, que son los factores bióticos, y el ambiente físico, que son los factores abióticos. Los tipos de ecosistemas y su ecología. Existen dos tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos. En los ecosistemas terrestres son aquellos que se desarrollan en la superficie terrestre y varían según el clima y la geografía. En este caso puede ser el bosque tropical, el desierto, tundra, bosques templados y taiga. En cambio, en los ecosistemas acuáticos incluyen los mares, ríos, lagos y océanos, y se dividen en ecosistemas de agua dulce y ecosistemas marinos. La ecología aplicada se enfoca en el uso del conocimiento ecológico para solucionar problemas ambientales. Una de ellas está lo que es la ecología de la conservación, que protege la biodiversidad y los ecosistemas como plantas y animales y lo que nos rodea. La ecología urbana analiza la relación entre los humanos y su entorno urbano. La ecología industrial estudia el impacto de las industrias en el medio ambiente y busca soluciones sostenibles para que sean más eficientes las empresas. Ecotoxicología examina los efectos de los contaminantes en los ecosistemas. Bueno, a mí me tocó explicar la ecología evolutiva. La ecología evolutiva es una disciplina que combina la ecología y la biología evolutiva para entender cómo los organismos se adaptan en su entorno y cómo estas etapas y adaptaciones influyen en la evolución de las especies. Bueno, a continuación les explicaré los conceptos clave. Los conceptos claves el primero es la interacción entre los organismos y entorno. La ecología evolutiva estudia cómo los organismos interactúan con su entorno, incluyendo otros organismos, el clima, la geología, etc. Bueno, la segunda es la adaptación. La adaptación es el proceso por el cual los organismos se ajustan a su entorno para mejorar su supervivencia y reproducción.
Bueno, el tercer punto es la evolución. La evolución es el proceso por el cual las especies cambian a lo largo del tiempo debido a la selección natural, la derivada genética, la mutación, entre otros factores. El cuarto concepto clave es la selección natural. La selección natural es el proceso por el cual los organismos que tienen mejor adaptación en su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. En esta parte